Es hora de hablar de la lengua náhuatl. La lengua náhuatl se encuentra en peligro de extinción en México. Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, el número de hablantes de náhuatl ha disminuido en un 50% en los últimos 50 años. En 2023 se estima que habrá alrededor de 2,6 millones de hablantes de náhuatl en México, lo que representa un 2,2% de la población total del país, y este número va en una constante disminución. El INALI está tomando medidas para preservar el náhuatl. El instituto ha desarrollado programas educativos y culturales para promover el uso del náhuatl. También ha publicado diccionarios, gramáticas y entre otros materiales del náhuatl. A pesar de los esfuerzos del INALI, la extinción del náhuatl es una realidad. Si no se toman medidas para revertir la tendencia, la lengua náhuatl podría desaparecer en las próximas décadas. Algunos de los indicadores que muestran que el náhuatl está en peligro de extinción son la disminución del número de hablantes, el envejecimiento de la población de hablantes, la pérdida de dominio de la lengua en las generaciones más jóvenes, la falta de uso de la lengua en los ámbitos públicos y privados. Aunque esto está pasando en todo México, ocuparemos este pequeño documental para hablar y enfocarnos en una pequeña comunidad, San Gabriel Chilac, un pequeño pueblo ubicado en Puebla, consta con poco más de 14.500 habitantes. Este pequeño pueblo se caracteriza por la producción de ajo y la producción de caña. A lo largo de los años, este pueblo ha ido perdiendo su lengua originaria, el náhuatl. Esto se ha marcado muchísimo, más en tiempos recientes, ya que los hablantes de esta lengua han envejecido o fallecido, y aquellos hablantes que aún quedan no le han enseñado o no pasan la lengua a sus hijos, así que la lengua se queda en las personas más viejas de la familia. Este es un caso, entre muchos, y es la pérdida de la lengua náhuatl en San Gabriel Chilac. Para comenzar, decidimos entrevistar a varias personas sobre su opinión respecto a la desaparición de la lengua náhuatl en San Gabriel Chilac y en general, para obtener una visión de qué es lo que opinaban y cuál era su pensamiento respecto a esto que está pasando en la actualidad. Hola, soy David y le voy a decir el propósito sobre la entrevista. Bueno, nuestro propósito principal es dar una percepción sobre el por qué las lenguas indígenas son importantes en nuestro país y del por qué también es importante preservarlas, dando diferentes cursos a niños en kinder, primaria, como lo podría ser para que se les grabe bien, o incluso fomentar su uso sin que los nativos hablantes sientan penas de decirlo. A continuación diremos más o menos sobre cuáles son las características de nuestras lenguas y haremos entrevistas sobre la percepción de la lengua indígena con profesores, padres y varios conocidos en nuestra institución y en nuestro círculo social. Muchas gracias. Hola chicos, muy buenos días. Bueno, la situación de la extinción o pérdida del idioma, del lenguaje náhuatl, principalmente en nuestras regiones aledañas a la ciudad de Tehuacán, se debe a que en esas regiones propiamente van desertando, van emigrando propiamente a países, principalmente a Estados Unidos, y ya no regresan esas personas que en su momento tenían conocimiento de dicha lengua. Por lo tanto, otra situación es que por parte de SEP no se siguen actualizando libros para que se siga propagando dicho idioma o lenguaje. Considero que el náhuatl se está perdiendo últimamente porque ya no hay una práctica, es decir, muchas de las comunidades de la sierra o de las poblaciones en donde se habla se vienen a la ciudad, entonces en esa dinámica de estar compartiendo y hablando más el español, pues ya no hacen uso del náhuatl, y cuando llegan otra vez a sus pueblos, ciudades, pues ya como que hay una mezcla de ambos. Sinceramente, pues son los adultos quienes hablan este dialecto, pero creo que es importante que desde niños estemos inculcando y que todos sepamos hablar aunque sea uno o dos dialectos. Bueno, estoy con mi compañera Luz y te quiero preguntar por qué tú consideras que la lengua náhuatl se está perdiendo. Bueno, pues como sabemos, podemos notar que la lengua náhuatl es una lengua indígena que se ha pasado de generación en generación como parte de la cultura de México y es algo importante y característico de los pueblos indígenas. Sin embargo, considero que pues se va perdiendo porque actualmente es considerado que lo mejor es hablar el inglés y el francés. Entonces, de esa manera, muchas veces el náhuatl se está perdiendo por lo mismo de que las personas que viven en pueblos indígenas
pues se sienten avergonzados de hablar esta lengua materna, puesto que actualmente se ve como si fuera algo raro o entonces de esta manera muchos niños han dejado de hablar su lengua materna y han hablado más como el inglés y francés, que está como más de moda, y pues gracias a otros temas como es la globalización y todo eso, y es por esa razón que considero que se está perdiendo el náhuatl. Gracias. Yo considero que se pierde la lengua indígena porque las personas no están interesadas en hablarlas, ya que consideramos que como que ya no es importante, ya que la mayoría de la población habla en español. Y dos, porque al escucharla, pues como no la entendemos, pues, decimos, ¿para qué aprender? Si al fin y al cabo ya no lo voy a ocupar, más que los adultos la hablan. Entonces yo considero que por eso. Después de haber hecho estas entrevistas para saber qué es lo que pensaba la gente sobre la desaparición de la lengua náhuatl, decidimos hacer los límites y los alcances de la lengua, para de esta manera poder hacer un análisis más profundo y poder determinar qué es lo que está pasando con exactitud. Bueno, toca los limitantes y los alcances de la lengua del náhuatl. Bueno, los limitantes sobre la lengua del náhuatl es que a lo largo de los años esta lengua ha enfrentado una disminución en el número de hablantes debido a la presión cultural y lingüística de otras lenguas, en particular el español. Esto ha llevado a la amenaza de extinción de muchas variantes del náhuatl, ya que las generaciones más jóvenes a menudo no la aprenden. También en algunas áreas el náhuatl ha sido estigmatizado y considerado una lengua de menor prestigio en comparación al español. Esto ha llevado a que algunas personas eviten hablar náhuatl en público y lo releguen a situaciones familiares o comunitarias. Por otra parte, los alcances que tiene el náhuatl es de que a pesar de todos estos desafíos, el náhuatl sigue hablando por miles de personas en México y otras partes de América Central, y esto se ha llevado a cabo esfuerzos para revitalizar la lengua a través de la educación bilingüe, la promoción cultural y la creación de los materiales educativos en náhuatl. Después de esta pequeña investigación decidí entrevistar a habladores de náhuatl para poder conocer su opinión, ya que pues en sí ellos son los principalmente afectados, además para saber por qué estaban permitiendo que pues su lengua desapareciera. Hola, buenas noches. Mi nombre es Zair Alejandro y pues le quisiera hacer unas preguntas. Para empezar, ¿cuál es su nombre? Javier Pacheco Espinosa. Ok, ¿usted es hablante de la lengua náhuatl? Sí, ¿Por qué medio aprendió a hablar la lengua? por los padres. ¿Considera que domina la lengua? Al 80% solamente. ¿Le ha enseñado la lengua a sus hijos o a alguna otra persona? No, lamentablemente no. Solamente pocas palabras. ¿Qué opina de que la lengua náhuatl está en constante desaparición en nuestro entorno, como San Gabriel Chilac? Pues sí, es una pena porque se debe de estar dominando, es practicando, y debe haber incentivos para que la gente no la pierda. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Zair Alejandro y me gustaría hacerle unas cuantas preguntas respecto a la lengua náhuatl. Le pregunto que si me podría contestar todas las preguntas que le haga en el idioma. Sí. Ok, empecemos. ¿Usted es hablante del náhuatl? Nevenica. Una disculpa, se me olvidó preguntarle su nombre. ¿Cuál es? No toca Elizabeth Pacheco. ¿Por qué medio aprender a hablar la lengua? No coscolgo desmachtique. ¿Considera que domina la lengua? Achitzi. ¿Le ha enseñado la lengua a sus hijos o a alguna otra persona? Onquimititi cuando ocascaya chichiqui me hace yacmo. ¿Qué opina de que la lengua náhuatl está en constante desaparición en nuestro entorno? Como por ejemplo San Gabriel Chilac. Dejo a que ya tu juez piatki machtis que topilgua para yejo. Oh, ok. ¿Me podría dar algunas palabras en náhuatl? Claro que sí. Bien. No pilgua, inquintlasostla y canochi no yolos. Cuando aben quimita, in yolsisigui. Y cuando aben quimita, in choca. Cuando aben quimita, quema en quintlasostla. In quinguica isnotlamachilis. ¿Qué significa, disculpe?
bien. En español, a mis hijos los quiero mucho, los amo mucho. Cuando no los veo, me pongo triste. Cuando no los veo, lloro. Y cuando no los veo, pienso en ellos. Ok, muchas gracias. ¿Es usted hablante del náhuatl? Sí, así es. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ser Alejandro y me gustaría hacerle unas cuantas preguntas respecto a la lengua náhuatl. Para empezar, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Miguel Ángel Pacheco Espinosa. ¿Es usted hablante del náhuatl? Sí, así es. Lo hablo desde la infancia. ¿Por qué medio aprendió a hablar la lengua? El medio que nosotros, que aprendimos fue directo de padres a hijos, desde que empezábamos a decir nuestras primeras palabras. ¿Le ha enseñado su lengua a sus hijos o a alguna otra persona? Desgraciadamente no, ya que normalmente en el pueblo lo hacemos mediante parejas. Los padres lo hablaban, los hijos escuchaban y de esa manera el aprendizaje. Ahorita las parejas que tenemos, la mayoría de los chileños pues no lo hablan, o al menos una persona lo habla, entonces no hay esa interacción de que la lengua fluya o se practique. No sé si me pudiera decir algunas palabras en náhuatl y con su significado, por favor. Por ejemplo, en Cuelita, Totenzogua, Matacuaca, Iguam, Moquemuta, Chicahuaque. Eso significa, me gusta ver a los animales bonitos, gordos y bien comidos. Pues bien, en este documental hemos estado analizando el motivo por el cual se ha dejado de ir hablando la lengua náhuatl y por qué ha ido perdiendo su valor, ya que en muchos lugares se ha dejado de hablar el náhuatl por el motivo de que se están dejando de interesar en esa lengua por el simple hecho de que hay algunas personas prefieren hablar más el español que el náhuatl. Y uno de estos casos es en Chilac, donde se ha ido perdiendo este valor y muchas personas han ido dejando de hablar el náhuatl poco a poco. Y las demás personas que hemos entrevistado pues nos han dicho de que se ha ido perdiendo, ya que prefieren hablar nuestro idioma, el español, que el náhuatl.